Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Lucas. Amén. Disculpa la demora. Amén. Y también unos hermanos igual, todo aquel que se está conectando también. De la palabra del Señor, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Y que el que es de Dios, la palabra de Dios, oye. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y es lo que vamos a profundizar en este tiempo. Amén. Lucas 15. Vamos a leer, vamos a ir leyendo ahorita más adelante todas lo que son estas parábolas del capítulo 15. Amén. Pero quisiera solamente que leamos un pequeño pasaje para que pueda ser de introducción. Amén. 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 Dice así la palabra de Dios. Vamos a leer en el verso 7. Amén. Dice la palabra: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿Amén? Vamos a orar. Amado Dios, Padre bueno, te damos gracias por este tiempo. Queremos, Señor amado, empezar esta serie de estudios, Señor amado, pero guiados, Señor, por ti, por tu Espíritu. Y así queremos, Señor, mi Dios, ser obedientes, Dios. Permítenos hoy, Señor amado, poder entender, Señor amado, tu palabra y sobre todo, Señor, poder vivirla y ponerla en práctica, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como dijimos, vamos a empezar hoy acerca de las parábolas de Jesús. Y antes que leamos estas parábolas, porque hoy vamos a ver solamente el capítulo 15, que estas tres parábolas, tanto de la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo, es una trilogía de parábolas que tienen un mismo mensaje. Amén. Por eso no podemos separarlas. Así que vamos a ir viendo. Primero vamos a entender cuál es el propósito de las parábolas. Amén. Primero, una parábola es una enseñanza para ilustrar algo espiritual, de lo conocido a lo desconocido. Por eso que nuestro Señor Jesús utilizaba, por ejemplo, el sembrar, la cosecha, el arado. Todo era en base a un contexto natural para llevarlo a lo espiritual. Amén. Pero hay que tener cuidado ahí. Muchas veces uno puede caer en un panteísmo, es decir, pensar que todo lo que está alrededor es Dios también. Y ahí entramos a un politeísmo. No es eso, ¿ok? Pero es otro tema, pero para que tengamos cuidado. Ahora, ¿cuál es el propósito de las parábolas? Por ejemplo, en Mateo 13, 34, 35, si lo pueden leer, dice: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Miren esa parte subrayada: declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Y si me acompañas ahí a tu Biblia, a Mateo 13, el 11, vamos a leer. Los discípulos de Jesús se asombraron mucho cuando el Señor les decía: yo quiero darles a conocer por medio de parábolas para que se arrepientan. Pero es ahí un poco como un conflicto. Pero si la gente que todavía no conoce a Dios, les vas a dar parábolas, un mensaje que tal vez va a ser difícil de comprenderlos, ¿por qué les hablas en parábolas? Esto es lo que vamos a comprender. Mateo 13:11. ¿Ven? Por ejemplo, dice: él respondiendo les dijo, desde el verso 10, entonces acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? En el contexto, por si acaso, está hablando a los fariseos. En Juan, en un evangelio paralelo, el Señor les dijo: el que es de Dios, la palabra de Dios oye. En otras palabras, los fariseos, aquellos que se creían justos por sus obras, aquellos que decían: yo no tengo necesidad de arrepentimiento, ellos prácticamente no habían nacido de nuevo. En otras palabras, y nunca se iban a convertir, porque esa era la voluntad de Dios en ese tiempo para con ellos. Pero esto está hablando para que ellos puedan comprender, en este caso los discípulos, porque uno que nace de nuevo ama la palabra de Dios. Uno que se preocupa en las cosas espirituales, en poder
alimentarse de la palabra de Dios es porque conoce a Dios. Caso contrario, todavía no ha conocido a Dios. Por eso el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Entonces, en ese contexto, les está hablando el Señor. Primero la pregunta de los discípulos, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios, dice ahí, del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Está hablando en ese contexto. Porque a cualquiera que tiene, se le dará. Aquel que ama al Señor, aquel que ha nacido de nuevo, Dios va a seguir dando. Y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, así era en contexto los fariseos, y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, hablando del nuevo nacimiento, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. En otras palabras, ahí el Señor estaba mencionando también lo que dice Deuteronomio, que hasta el día de hoy, dice a Israel, se les ha dado un corazón, pero que no entienden, un corazón para no entender. Amén. Pero bienaventurados los que tienen, dice ahí, ojos y ven, amén, y oídos porque oyen. Cuando habla de oír, nuevamente lo repito, habla de alguien que obedece la palabra de Dios. Entonces, en el contexto, vemos que el Señor estaba refiriéndose, el que es de Dios, siempre va a oír la palabra de Dios. Cuando el Señor hablaba por parábolas, era porque había gente que también estaba ya preparado por el Señor para que puedan aceptar la verdad de Dios. Amén. Vamos a continuar. Entonces, las parábolas en griego, por ejemplo, es parabolais, es un proverbio, figura, símbolo, que son básicamente narraciones metafóricas. Se unen dos términos griegos, para, que es cerca, junto a, y bayó, que es arrojar, poner, colocar, traer. Es decir, en un sentido literal sería poner uno junto a otro. Las parábolas de Jesús son características en cuanto, las parábolas de Jesús son características en cuanto a que están compuestas en contextos particulares, de modo que el tema principal puede descubrirse si éste se aplica a un contexto contemporáneo. La función principal de una parábola es provocar una respuesta en el oyente. Por eso que en estas parábolas que vamos a leer a continuación, tiene que haber una respuesta de la audiencia a entender el mensaje, el evangelio de Jesucristo. Las parábolas de Jesús fueron instrumentos para proclamar el reino. Esa es la esencia de su mensaje. Solo el Señor mostraba el reino. ¿Ven? Las parábolas se han descrito como una historia terrenal con un significado celestial, como dijimos, ¿verdad? De lo conocido a lo desconocido. Siempre el Señor utilizaba algunas, por ejemplo, aquí había ejemplos de la vida cotidiana o de la naturaleza. Por ejemplo, en Mateo 13, 24 al 30 o 45 al 46 pueden también, y lo vamos a estudiar más adelante, esas parábolas. Habla, por ejemplo, un contexto del sembrador que salió a sembrar. Es decir, habla de ahí un contexto de arado, de cosecha, de sembradío, o de la cizaña, o también de aquel campo que también el Señor lo compró con precio, la perla de gran precio y todo ello. Habla en un contexto que sí podían entender los que estaban a su alrededor. Pero los que eran hijos del diablo, con todo respeto, porque así el Señor les dice a los fariseos, porque el deseo de vuestro padre, eso queréis hacer. Y todo aquel debe examinarse. Aquel que quiere siempre hacer algo contra alguien es porque no es hijo de Dios. Es algo para examinarnos. ¿Por qué? Porque el deseo del padre el diablo, vuestro padre el diablo, como decía Jesús a los fariseos, eso quieren hacer. Por eso habla de Caín, el maligno, etcétera, etcétera, que ya, eso ya pues lo conoces bien. Amén. Entonces ahí para que lo puedas ver en Mateo 13, 24 y Mateo 13 que hablaba de ejemplos cotidianos o de la naturaleza, pero para enseñar verdades espirituales. Ahora, la audiencia no siempre entendía lo que Jesús enseñaba, pero las verdades transmitidas son tan relevantes y aplicables a la vida de hoy como lo fueron cuando Jesús las expresó.
porque esos tiempos, es decir, todavía nosotros entendemos el contexto. Ahora, en el Antiguo Testamento también se usaban parábolas. Por ejemplo, hay una parábola de la parábola de la viña, está en Isaías 5, lo puedes anotar también, muy hermosa esa palabra para que lo puedas escudriñar, es bien cortito. Luego hay otra parábola, me gusta mucho en Jueces capítulo 9, cuando por ejemplo Abimelech, que era un hijo de Gedeón, mató a todos sus hermanos, excepto a uno, al menor, a Jotán, y entonces mató a los 69, pero dejó uno. Y ese uno fue aquel que también les reprendió y dio una parábola, ¿verdad? De la vid, del higo, de la zarza, es decir, ¿quién va a reinar sobre nosotros? Una zarza que no tiene sombra, alguien que no tiene, es decir, qué dar. Es decir, en ese sentido, las parábolas se usaban para transmitir una enseñanza. Y lo que Jesús menciona en estas parábolas, las vamos a ver hoy, es ver el amor profundo de Dios para con los pecadores, para con nosotros. Siguiente, es lo que vamos a ver hoy, el profundo amor de Dios. Amén. Así que leamos por favor Lucas 15. Lucas 15. Es cortito este capítulo. Yo lo leo y ustedes me siguen con la lectura, por favor. Amén. Dice así la palabra de Dios. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Notemos el contexto. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Continuemos. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Notemos la audiencia, los que se acercaban a Jesús, y Jesús está dando estas parábolas. Ahora esta parábola, la del hijo pródigo, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. No olvidemos, y vamos a enfatizar y puntualizar, que el hijo mayor representaba a los fariseos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Yo aquí perezco de hambre. Cuando dice volviendo en sí, habla de un arrepentimiento, y cuando el Señor hace esa obra de nacimiento, si no, no hay una tristeza que lleve al arrepentimiento, ¿verdad? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor, obviamente que son los fariseos, estaba en el campo, y cuando vino y llegó a cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo
no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú sabes, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Aquí vamos a ver en estas tres parábolas, esta trilogía, el amor profundo de Dios. En la primera, podemos continuar, por favor, esta parábola de la oveja perdida, ¿no? Dice que se acercaban publicanos y pecadores, y cuando el Señor termina diciendo que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan, dice ahí, de arrepentimiento. Hay muchos, y vamos a continuar más después, cómo muchos se creen justos, cuando el Señor no vino por los sanos, vino por los enfermos. Es decir, todos nosotros estábamos enfermos. Es decir, cuando habla del hijo pródigo, como hijo, hace mención al hijo de Adán, es decir, en la naturaleza caída. Pero es recibido nuevamente por Dios, por la obra de Cristo. Ya cuando uno nace de nuevo, ya es hecho hijo de Dios. Amén, porque el nacer de nuevo, el ser hijo de Dios, no significa que seas de una casta judía o que aprendas hebreo. No, no se trata de eso, ya lo habíamos enfatizado, pero para todos los que también están escuchando, ¿sí? Porque dice la palabra en Juan 1, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esto es por voluntad de Dios y no de hombre. No se trata de nosotros, ¿sí? Se trata de lo que el Señor ha hecho en la cruz por nosotros. Amén. Y cuando dice ahí, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Esto es el Señor, no olvidemos que las parábolas de Jesús hablaban del reino de Dios. Y aquí está haciendo mención cuando Jesús se despojó, dice Filipenses 2, de sí mismo, tomó forma, dice, de siervo, es decir, tomó nuestra condición y de paso, dice, el rey vino y lavó los pies de los discípulos, es decir, vino, dejó todo lo que estaba ya en el cielo, porque podemos entender también en esa manera aquellos que no necesitan arrepentimiento, pero buscó por aquellos que sí lo necesitábamos, era por nosotros, amén, por esa creación que el Señor nos hizo perfectos, pero por el pecado, pues nos vendimos a Satanás y pues ahí entró la caída, ¿no? Y eso lo conoce lo que dice en Génesis, amén. Después, seguimos, está la moneda perdida, que eso lo vamos a enfatizar más después. Pero si ves acá, aquí está enfatizando, puntualizando que hay gozo por un pecador que se arrepiente, que por 99 que no necesitan arrepentimiento. En esta parábola de la moneda perdida hay mayor gozo por esa monedita que se encontró que por aquellas 9 que no se perdieron nunca. Por eso que está mencionando a aquel hijo mayor, es decir, a los fariseos, aquellos que se jactaban, que murmuraban, y es decir, decían, no, nosotros tenemos, no, nunca fallamos, pero ellos sabemos que guardaban la ley exteriormente, pero su corazón estaba lleno de inmundicia. Ok, sigamos. Parábola del hijo pródigo, que esta parábola creo que bien lo conoces, que hay mucha enseñanza de acá para que podamos entenderla, pero vamos a ir viendo algunos puntos, amén. Hablando de esta trilogía, de parábolas. La trilogía de parábolas que ilustra aquí, ¿no? En Lucas 15, ilustra el profundo amor de Dios hacia los pecadores obstinados y confirma el gozo del Padre Celestial cuando se recupera a los perdidos. En primer lugar, Dios perdona y restaura. Se representa vívidamente la tragedia de que algo se perdió, pero esta siempre queda opacada por el gozo de encontrar el objeto precioso que está perdido. Si has entendido esta primera parte de la oveja perdida y de la moneda perdida, había gozo. Y de la misma manera el hijo pródigo le dijo a aquel hermano mayor, es decir, tu hermano estaba muerto, mas ahora vive. ¿Sí? Estaba perdido, mas es hallado. Eso es la obra de nacimiento. Cuando nosotros estábamos en tinieblas, pero dice Pablo en Corintios que luz resplandeció. Amén. Luz resplandeció en medio de tinieblas. Por eso no hay nada imposible para Dios. Dios puede hacer nacer de nuevo a cualquier persona, por más mala que sea. Amén. Por eso en nosotros no está el poder juzgar.
solamente Dios. Dios no viene a condenar ni a perder las almas, ni a perder a los hombres, sino para que sean salvos. Amén. Aquí me anotaba algunos puntos. Por ejemplo, acá cuando dice que hay una tragedia, ¿no? En estas parábolas, que algo se perdió. Y no olvidemos que nosotros perdimos también en el Edén nuestra paz con Dios, nuestra comunión con Dios. Se perdió completamente. Por eso que tuvo que venir el sustituto, es decir, nosotros no podíamos salvarnos a nosotros mismos y nunca vamos a poder salvarnos por nuestras propias obras. No, no hay ninguna persona que sea buena, dice en la tierra, y nunca peque. Todos, por cuantos todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso que el único que vino para hacer ese sacrificio perfecto, cordero perfecto que quita el pecado del mundo, es Jesucristo. Amén. Por eso Él vino y con su sangre nos redimió y nos perdonó, y por eso hay mayor gozo. Por eso que si lees Salmo 24, vemos ahí el Rey de Gloria cuando entra triunfante al cielo, después de, de resucitar en victoria, todos los ángeles le alaban al Señor. Por eso siempre hay alabanza. ¿Por qué? Porque hay victoria de lo que Cristo hizo. Amén. Luego, notamos también, ¿no?, que el pastor igual en esta parábola busca su oveja perdida, y Jesús lo que hace es buscar activamente, es decir, cueste lo que cueste, para encontrar a la oveja perdida. No olvidemos que dice la palabra que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. En ningún momento vamos a decir, oh, yo encontré a Jesús o encontré a Dios. No, Dios te encontró a ti. Por eso Pablo dice, somos conocidos por Dios. En ningún momento podemos decir, yo encontré a Dios. No, fuiste encontrado por Él. Nosotros éramos la ovejita perdida y Él nos encontró. Por eso en Lucas 19:10 te lo leo, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y en ese contexto habla de Jesús y Zaqueo. ¿Okay? Entonces después ahí el pastor invita a celebrar, ¿no?, cuando encuentra la oveja, porque hay un gozo, se regocija cuando ve un pecador que regresa a casa arrepentido. Es la imagen del hijo pródigo, cuando viene uno en arrepentimiento. Por eso dice la palabra, ¿verdad?, que la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento, no remordimiento, sino arrepentimiento. Pero la tristeza que no es según Dios, dice, lleva a muerte. ¿Okay? Luego ahí menciona en esta parábola que ellos justos, dice que no necesitan de arrepentimiento, y aquí se refiere a personas que no reconocen su necesidad de arrepentirse. ¿Te acuerdas de aquel publicano y el fariseo que oraba y decía, ojo, es decir, yo no tengo necesidad de arrepentirme? Y de paso él estaba dentro del templo, es decir, era alguien hipócrita, ¿verdad? Pero el publicano dice, de afuera decía, Señor, sé propicio a mi pecador. Es decir, ten misericordia de mí que soy pecador. Esa es la palabra, ¿sí? O interpretando, sé propicio a mí que soy pecador. ¿Okay? Luego, ahí también vemos en esas parábolas que es necesario hacer fiesta y regocijarnos. Amén. Y por eso hay fiesta continua en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque hemos sido rescatados, hemos sido salvados, porque hemos entendido el amor profundo de Dios para con nosotros, que no lo merecíamos ni no lo merecemos, pero por Cristo Jesús, amén, somos aceptos ahora en el amado. Amén. Por eso hay celebración. Sigamos. Entonces, luego dice ahí, lo estoy leyendo. Atrás, por favor, hermano. Gracias. Es necesario hacer fiesta, ¿no? Ahí está Lucas 15:9, Lucas 15:5-6. Ahora, el punto 4, para salvar la oveja perdida, el pastor sufrió indeciblemente porque tuvo que dejar las 99 y además pagar su vida, el precio del rescate. Y esto lo vemos todo en el Antiguo Testamento, amén. Aquel que redimía, aquel que pagaba el precio. Por eso Jesús es el que pagó con su sangre, amén, lo que nosotros nunca vamos a poder pagar. Digamos. Ahora bien, ¿cuántas dracmas están perdidas en la misma casa? Y esto es también algo que el Señor nos muestra, y mientras vamos entendiendo el amor de Dios, vamos comprendiendo también enseñanzas que el Señor nos quiere puntualizar para que aprendamos. Por ejemplo, en estas dracmas, aquellos dos hijos, que también habla de la parábola del hijo pródigo, estaban perdidos en la misma casa. El hijo pródigo y el fariseo que se creía bueno. Por eso que hay gente que está perdida aún en la misma iglesia. Pero notamos que aquella mujer que barría, porque representa también a Dios,
en esa parábola. En todas las parábolas siempre hay algunas figuras que muestran a Dios, en Padre, que barría, barría, barría hasta encontrar esa moneda perdida. Por eso que el Señor va a hacer lo que tenga que hacer, va a barrer y va a buscar hasta qué, y va a probarte y va a hacer todo para que te acerques a Él. ¿Y para qué? Para que puedas ser acepto, es decir, el Señor te lavó, pero lo que Él quiere que seas hecho a la imagen del Hijo. Por eso estamos enfatizando en este tiempo ir creciendo en madurez. ¿Por qué son necesarias las pruebas? Porque necesitamos madurar, en otras palabras, o resumidas cuentas. Necesitamos madurar y poder nosotros entender que son necesarias, así como se afina el oro, ¿verdad? Digamos, ¿cuántos se creen justos hoy en día? Bueno, has debido ver esa película, ¿no? Esto representa a los fariseos, por eso que ahí estas parábolas están en ese contexto, aquellos que se creían justos, pero no olvides que el Señor Jesús dijo, hay una justicia mayor, pero esa justicia mayor es Cristo, por si acaso. Amén. Para que no entendamos y a veces uno confunde, no, hay una justicia mayor, hay algo mejor que Cristo. No, es Cristo el fundamento. Amén. Digamos, por ejemplo, en Salmo 119, 176, ¿alguien lo puede leer? Con esto ya terminamos. Salmo 119, 176, y lo lee fuerte. 176. Amén. Amén. ¿Qué reconoce aquí el escritor de este salmo? Yo estaba como una oveja errante, descarriada, pero no me he olvidado de ti, no me he olvidado de ti. Y aun cuando ya somos encontrados, y aun cuando el Señor ha hecho la obra en nosotros, qué lindo es poder reconocer de esa manera, Señor, me estoy descarriando. Como David decía, Señor, examíname y mira si hay camino de perversidad en mi corazón y guíame por el camino eterno. Y cuando David decía, escudriñame, esa palabra en el hebreo, en el significado es escarbar, así como un pastor de ovejas escarba la lana de la ovejita. No voy a ser muy explícito, pero los que pastorean las ovejitas escarban la lana de las ovejitas. Otras cosas tienen que escarbar para ver si está bien. No te voy a decir más. Pero es lo que es el significado que está diciendo David. Examíname, estoy aquí, estoy dispuesto. ¿Por qué? Porque David entendía que no quería pecar contra Dios, ni por hierro, es decir, ni a propósito, se dice, no sé cómo interpretar ese significado, ¿okay? Pero no quería él ni pecar, es decir, por eso decía, Señor, mira el camino de perversidad, llame por el camino eterno. Por eso aquí el escritor estaba anhelando, ¿no? Desear encontrado como aquel publicano que representa a alguien que ha nacido de Dios, alguien que nace de nuevo, es decir, viene y se acerca humildemente ante Dios y ante sus hermanos también. Por eso la palabra de Dios dice, ¿no? Aquel que hace vivificar, aquel que habita en la eternidad, aquel que hace vivificar el espíritu humilde, amén, de nuestros corazones. Amén. Bueno, ya vimos un poco, ¿no? De aquellos, esa frase que dice justos que no necesitan arrepentimiento, son aquellos que no reconocen la necesidad de arrepentirse. El amor de Dios excede a todo conocimiento y eso es ese misericordia que ya lo habíamos visto en alguna oportunidad. Que Dios no nos ha pagado de acuerdo a nuestras maldades. Su amor es constante, incondicional. En el Salmo 103 te animo a que lo leas. Dice ahí, Dios es grande en misericordia, no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. No nos ha pagado, sino conforme a su misericordia. Y su amor es constante. Por eso, en medio de esas parábolas, te animo a que puedas tú estudiarlas en casa, comprendamos el amor profundo de Dios para con nosotros en Cristo Jesús, en la obra que hizo Jesucristo en aquella cruz. Y vamos a comprender cuánto el Señor nos ama. Amén. Para que no pensemos en otras cosas o en otras plataformas que dicen lo contrario, que Dios nos odia. No, Dios ama. Lo que ha creado ama. Pero claro que el pecado fue una separación y es una separación entre Dios y el hombre. Pero ahora que Cristo pagó el rescate por nosotros, ahora podemos tener libre acceso ante Dios. Amén. Y eso es por fe. Amén. Eso es por fe. Digamos, este último pasaje
en primera de Juan 4, 10 al 11. Dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Como dice este pasaje, el que ama a Dios y el que ama a su hermano ha conocido a Dios. El que ama ha conocido a Dios, pero el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Por eso que las cartas de Pablo también enfatizan, ¿no? Que podamos comprender la longitud, la anchura, la altura, la profundidad del amor de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Pues conociendo al autor, conociendo a Cristo. Y si tú tienes ese deseo de escudriñar la palabra de Dios, entonces ten esa certeza y seguridad que tú eres hijo de Dios. Pero si no, entonces examinemos, porque aquel que realmente tiene necesidad de escuchar a Dios, si has venido a este lugar, es porque amas a Dios. Si escuchas mensajes, si lees la palabra y oras, es porque amas a Dios. Tú también has pagado un precio. Obviamente que el mayor precio solamente Cristo lo hizo, pero pagamos también ese precio por amor al Señor. Amén. Amén. Pongámonos de pie, por favor. Hay mucho que decir, pero vamos a ir viéndolo en todo este tiempo, estas parábolas. Amén. Y con esa introducción quizá también te puedo animar que vayamos estudiando y comprendiendo que detrás de todo lo natural o ejemplos que da el Señor, quiere enseñarnos verdades, enseñanzas de su amor, de su reino, aún confrontar también nuestras vidas. Amén. Como decíamos hoy día, ¿verdad? Yo prefiero, amén, que el Señor me exhorte, que me reprenda, en vez de que haya un silencio de Dios. Por eso primera de Samuel capítulo 3 es el pasaje bíblico más triste de toda la Biblia. ¿Qué dice? Que en esos tiempos la palabra de Dios escaseaba. ¿Y eso por qué era? Por culpa de los sacerdotes. Es decir, ahí habla de un liderazgo. Es decir, muchas veces la palabra de Dios escasea. ¿Por qué? Porque no hay sacerdocio, porque no hay liderazgo. Y por eso que tú te tienes que sentir dichoso cuando alguien te exhorta y te reprende y decir, bendito sea Dios, Dios me está hablando y me está guiando por sendas de justicia, por amor a su nombre. Amén. Pero cuando decimos, no, que me he ofendido, que me he hablado mal, no, hermanos, la palabra de Dios, Jesús hablaba así, confrontaba, aún, por ejemplo, Juan el Bautista. Imagínate confrontar a un rey, Herodes, Antipas, que le dijo, no, tú estás metido con la esposa de tu hermano. Y imagínate, y por eso que Herodías, que era esa mujer, la de su hermano Felipe, utilizó a su hija ¿para qué? Para que en una danza le agradara a los ojos del rey y luego le pida, quiero la cabeza en este plato. Y Herodes dijo, wow, mi palabra pesa más, y tuvo que traer su cabeza. Y a veces tenemos nosotros que nos tienen que cortar la cabeza también. Muchas veces tenemos que pagar el precio, pero por hacer lo correcto, amén, por agradar a Dios, amén, amén. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo y por tu palabra, Señor. Permítenos, Señor amado, aprender mucho más, Señor, pero no solamente en conocimiento, sino danos sabiduría, Señor, para que podamos aplicar ese conocimiento, Señor, que tenemos, Dios, en nuestro diario vivir. Podamos comprender, Señor amado, tu amor tan profundo, Señor, por nosotros, Dios, que enviaste a tu Hijo unigénito, Señor amado, para que ahora todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Tanto amor, Señor amado, cuando no lo merecíamos y no lo merecemos, pero es tu gracia y tu misericordia que se renuevan cada mañana, Señor. Ayúdanos a entender y amarte y a agradecerte todos los días, que, Señor, no nos has pagado, ni nos pagas conforme a nuestras maldades, sino conforme a tu misericordia, porque nos ves a través, Señor, de Cristo, de tu Hijo. Gracias, Dios. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, bendice a mis hermanos, Señor. Guarda, Señor, tu retorno a sus hogares, Señor amado. Y gracias, Padre, honra, Señor amado, esta honra que te han dado, Señor, de venir, Señor, y pagar el precio de poder estar, Señor, y aprender de tu palabra. Guarda sus vidas en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios los bendiga mucho. Saludémonos, amén, y démonos una palabra de ánimo. Amén. Bendiciones.